Nuevamente sean todos bienvenidos y es un placer poder saludarlos a través de este medio. Yo soy Faz y les agradezco compartir este espacio, y en esta ocasión veremos la práctica número 2, la cual está titulada Contador Ascendente y Descendente. Mencionaremos cómo utilizar los delays o retardos para visualizar información en los puertos del microcontrolador. También implementaremos el código para diseñar un contador binario ascendente y descendente y visualizarlos con LEDs. Recuerden que el grupo de WhatsApp es el medio permanente de comunicación para resolver todas sus dudas. Yo les agradezco compartir este espacio el día de hoy y comenzamos. Muy bien, el día de hoy veremos la práctica del contador ascendente y descendente. Por supuesto, es un contador binario que visualizaremos a través de conectar unos LEDs en los puertos. En esta imagen podremos observar que en el puerto B tengo conectados unos LEDs, así como en el puerto D también tenemos conectados unos LEDs, y lo que tenemos que hacer el día de hoy es generar un contador ascendente en el puerto B y un contador descendente en el puerto D. Muy bien, para poder trabajar esta práctica, lo que tenemos que hacer de inicio es definir los delays en el microcontrolador. Y para ello vamos a recordar que es un delay o un retardo. No es otra cosa más que una rutina para consumir tiempo y mantener al micro en un estado de reposo o de ocioso para realizar. Recordemos que la frecuencia del oscilador interno del microcontrolador es de 1 MHz. Entonces, si la ejecución de las instrucciones es a esta velocidad, el que nosotros transmitamos información a través de los puertos de salida, visualizaríamos esa información a esa velocidad. Entonces es importante detener la ejecución del programa para que el usuario pueda visualizar qué está sucediendo en los puertos y pueda tener control sobre la visualización de la información. Entonces es importante que cuando manejamos principalmente puertos de salida, manejemos estos retardos o estos delays para poder darle al usuario oportunidad de ver la información que quiere transmitir o que quiere desplegar. Aquí en estas imágenes podemos visualizar que si yo tengo un delay muy rápido, la información se visualiza y no me da oportunidad de verla. Si yo alento esa visualización, pues el usuario final tiene la oportunidad de ver la información que yo le quiero transmitir. Y pues aquí tenemos simplemente un cronómetro descendente. Aquí tenemos simplemente una pantalla donde visualiza información o despliega información para el usuario. Y entonces esos retardos le dan oportunidad al usuario final de ver pues de una manera más clara, precisa y con la oportunidad de entender lo que queremos visualizar para que sin problema lo podamos ver. Ok, pues vámonos ahora a la sintaxis de la función delay. Los que han trabajado por ahí lenguaje ensamblador recordarán que si ponen contadores anidados y esos contadores anidados los generan de 0 a FF, por ejemplo, pues es una forma de consumir tiempo y dejar al micro de ocioso generando alguna rutina, y una vez que termine esos contadores anidados, pues darle oportunidad de mostrar en los puertos de salida información y nuevamente entrar en esta rutina de tiempo y darle oportunidad al usuario final de visualizar información en los puertos de salida. Esa es una forma de implementar un delay o un retardo, pero en el caso de aquí del micro y de CodeVision, pues contamos con una función que se llama delay.h. Entonces, pues prácticamente aquí el trabajo está hecho. Hay que colocar esta librería. Recuerden que cuando seleccionamos el micro y nos genera ya el código para poder generar nuestro programa principal, está la librería del micro que vamos a trabajar. Inmediatamente después hay que colocar esta librería para que yo pueda hacer uso de las funciones
de los retardos que se pueden utilizar en CodeVision. La sintaxis de los retardos o la función es delay-ms y entre paréntesis vamos a colocar el valor de los milisegundos que quiero que dure este delay o este retardo. Si yo pusiera aquí 1000 milisegundos, el retardo que yo estaría provocando sería de 1 segundo. Si yo quiero retardos más lentos o más rápidos, pues simplemente lo que hay que hacer es cambiar este valor que está entre paréntesis y de esa forma es como dar un retardo y dar oportunidad de la visualización de la información en los puertos, principalmente de salida. Tengo otra función que también es utilizada y esta función trabaja retardos del orden de los microsegundos. Si ustedes observan aquí la diferencia de esta función es delay-, es U, la letra U, y luego acompañada de una S de microsegundos. Y entre paréntesis colocamos el valor de los microsegundos que yo quiero que dure ese retardo o ese delay. Entonces lo que hay que hacer es incluir la librería y utilizar esta función para generar el retardo con la duración que yo desee, colocando el valor dentro de los paréntesis. Ok, vámonos a la estructura del programa. Recuerden que nosotros estamos trabajando con el microcontrolador ATmega 8535. Y esta es la librería que nos incluye para poder compilar exitosamente con ese microcontrolador. Inmediatamente después, como les mencionaba, hay que incluir la librería delay.h para que reconozca la función del retardo. En el programa principal lo que hacemos, recuerden que para incrementar una unidad de alguna variable, pues podemos utilizar la sintaxis, por ejemplo, x es igual a x más 1. Y de esa manera pues estamos incrementando el valor de x en una unidad. Como lo que yo quiero es incrementar en el puerto B los valores en una unidad, pues simplemente lo que hacemos es uso de esta estructura, el puerto directamente al registro del puerto. Recuerden que el registro port es en donde se manejan datos de salida y pues directamente ese registro lo incrementamos en una unidad. Recuerden que el puerto B va a estar operando como puerto de salida y como contador ascendente. Entonces, si yo utilizo esta instrucción, lo que estoy haciendo es incrementar el valor del puerto en una unidad. Ahora, como en el puerto D yo quiero un contador descendente, lo que utilizo es pues la misma estructura, pero en lugar de incrementar en una unidad, pues hacemos la estructura de decrementar en una unidad. Y eso lo logramos con esta instrucción que es port D menos menos. Y con ello yo puedo lograr o generar el decremento del puerto D, porque en el puerto D es en donde yo quiero un contador descendente. Una vez que yo he incrementado en una unidad y he decrementado en una unidad tanto el puerto B como el puerto de retardo, aquí tengo un retardo de 250 milisegundos que son más o menos necesarios para que el usuario final pueda ver en el puerto el conteo del contador ascendente y del contador ascendente y descendente. Aquí simplemente en este gráfico o en esta imagen podemos visualizar cómo va a ir cambiando los valores binarios en el puerto B. No encontré una imagen con un contador descendente, pero estaríamos visualizando algo similar en el puerto D. Recuerden que el puerto B tiene que inicializar en 0 y el puerto D tiene que inicializar en todos en 1, o sea en FF en hexadecimal. Con lo anterior, pues hay que tener cuidado cuando hagamos la configuración en el ABR Studio. Recuerden que vamos a configurar el puerto B y el puerto D como salida.
Recuerden que nada más es suficiente una serie de clics en donde yo voy a establecer si el puerto va a funcionar como entrada o como salida. Recuerden que hay que utilizar el asistente de CodeVision para que yo pueda trabajar sin problema. Hay que tener cuidado en que la estructura propuesta del código de la lámina anterior me dice que vamos a incrementar primero el puerto B en una unidad y después voy a mostrarlo o voy a generar ese retardo en el puerto. Y entonces, si yo lo comenzara en ceros y yo incrementara inmediatamente después el valor, lo que yo visualizaría en el puerto sería el valor número 1. Pero lo que yo quiero visualizar es de inicio el valor 0. Entonces, para poder trabajar el puerto B como un contador ascendente y que comience en 0, hay que inicializarlo en FF. Y si volvemos a incrementar en una unidad, pues entonces ese contador se va a ir contando en forma ascendente unidad por unidad. ¿Qué sucede con el puerto D? Recuerden que en la estructura de la lámina anterior primero incrementábamos y luego decrementábamos y después generábamos el retardo. Entonces el puerto D lo necesito inicializar con el valor 00 desde CodeVision. Aquí hay un error, lo acepto. En lugar de poner CodeVision estoy poniendo ABRStudio. El compilador que estamos usando, recuerden que es el de CodeVision. Y ahí es en donde yo debo de establecer el valor inicial en el puerto D como 0 para que en el momento que yo decremente en una unidad y genere el retardo, visualice el puerto D como FF, es decir, el valor inicial del contador descendente debe de comenzar con los LEDs todos prendidos. Y eso significa que el valor inicial es FF. Cuando volvemos a generar otra corrida en el código, en la ejecución del código, colocamos nuevamente el decremento y entonces tendríamos el valor FE e inmediatamente con el retardo yo daría oportunidad a que el usuario visualice esa información. Entonces recuerden que los puertos B y D se configuran como salida, pero los valores iniciales del puerto B y del puerto D son los mostrados aquí en pantalla de acuerdo a la estructura propuesta de la lámina anterior. Si alguien tiene otra idea y tiene otro estilo de programar, no hay ningún problema. Existe la libertad de que ustedes puedan proponer alguna otra solución para mejorar las cosas y siempre todo eso es bienvenido. Recuerden que en la configuración en CodeVision se tiene que establecer la frecuencia del microcontrolador a 1 MHz. Probablemente no va a haber ningún problema en la simulación con Proteus porque la ejecución de los programas depende no del microcontrolador, sino va a depender del simulador y de la velocidad del micro interno de la computadora que ustedes estén utilizando. Si ustedes quisieran que efectivamente los retardos duraran los milisegundos o microsegundos reales, hay que establecer y hay que corregir el reloj desde CodeVision, desde el asistente de CodeVision en 1 MHz para que los valores coincidan y no exista una división de frecuencias si nosotros dejamos aquí un valor de 4, de 2, de 8 MHz o de 16 y tengamos valores incorrectos en los delays que nosotros queremos generar. No olvidar agregar la librería para que reconozca la función delay y bueno, ese sería el trabajo. Recuerdo, aquí hay un error. No es el ABRStudio, es el CodeVision que nosotros estamos usando y hay que incluir la librería ya una vez generada la estructura del programa para que nos pueda reconocer este delay.
Ustedes pueden jugar con el valor de este delay, puede ser 250 milisegundos. Si la velocidad de tu micro, de tu computadora, en donde estás utilizando Proteus es mucho más veloz, probablemente aquí tendrás que generar un delay más lento y tendrás que generar un delay de 500 milisegundos o hasta de un segundo. Ustedes vayan desarrollando la velocidad para que puedan visualizarlo sin ningún problema en el video que tienen que entregar. Muy bien, pues ¿cuáles son los entregables? Recuerden que el primero es el formato de la práctica, la cual debe tener la portada con todos los datos de los integrantes. Si alguien quiere trabajar de forma individual, bienvenido al trabajo, no hay ningún problema, se vale también hacerlo. Y pues no se les olvide colocar ahí sus datos para poder evaluarlos y colocarles sus calificaciones. Hay que colocar el código fuente y prácticamente hay que copiar todo el código que me genera códigos. Necesito confirmar que si ustedes utilizan el puerto B y el puerto D, en esta configuración estén realizadas esas configuraciones, y el programa principal pues lo acabamos de dar láminas atrás, simplemente es tres instrucciones que me realizan todo esto, y hay que incluirlo también. Recuerden que el circuito eléctrico hay que colocarlo en Proteus, aprovechando ya lo que es la simulación. Y no se les olvide el video de corta duración del correcto funcionamiento de esta práctica. Repito, cuando ustedes inicializan la ejecución del programa, el puerto B debe de inicializar con todos los LEDs apagados, es decir, con un valor inicial de 00, y el puerto D con todos los LEDs prendidos. Y eso es un valor de FF. Si de repente aparece un LED prendido o un LED apagado en el contador ascendente o descendente, ahí hay un error de inicialización de los valores del puerto B y del puerto D. Tengan cuidado con eso. ¿Sale? Ok, pues me parece que es todo por el día de hoy. Yo les agradezco haber compartido este espacio. Recuerden que el grupo de WhatsApp es el medio permanente de comunicación para resolver ahí todas sus dudas. Es un gusto saludarlos nuevamente y nos vemos para la próxima.